Fue sin duda uno de sus personajes más relevantes en la historia de Escandinavia, en la historia de Suecia. La reina Cristina tiene un enorme peso. Hoy en día sigue siendo uno de los personajes más valorados, aunque si bien en su tiempo recibió numerosas y encendidas críticas, principalmente por su conversión al catolicismo. En aquel tiempo, en ese siglo XVII de la Guerra de los 30 años, donde Suecia tuvo una participación decisiva, pues ser o decir que eras católico era poco más o menos que un sacrilegio, y no se entendía bien, y menos en la figura de una monarca como fue Cristina. Cristina era carismática, Cristina era potente, Cristina tenía luz propia y gustaba mucho a sus súbditos. Lo cierto es que tuvo una breve historia, una breve efímera historia monárquica, porque tan solo reinó 4 años por gusto, porque después de 4 años se cansó del trono y abdicó en su primo. Pero bueno, aún así, su efigie, su figura, hoy en día es muy, muy querida en Suecia. De ella hablamos en nuestros pasajes de la historia. Nos encontramos en ese contexto de la Guerra de los 30 años. Es un frío invierno del año 1626. El día de San Nicolás, el 6 de diciembre, viene al mundo Cristina, que es la primogénita del rey Gustavo Adolfo II y de doña María de Eleonora de Brandeburgo. Lo cierto es que cuando nació la pequeña, todos pensaron que era pequeño, porque se dio la circunstancia que la niña vino llena de pelo. Todo su cuerpo venía cubierto de vellosidad. Y de inmediato se pensó que los reyes habían tenido un heredero, un príncipe, pero no, era princesa. Ella misma narra en una autobiografía que posteriormente escribió, narra este episodio con una cierta sonrisa. Sí, es verdad que Cristina de Suecia mantuvo una ambigüedad sexual durante toda su existencia, pero nunca rechazó esa condición, más bien la sustentó y la fomentó con determinadas historias amorosas, a uno y otro lado. La niña era el ojito derecho de su padre. El rey estaba convencido que sería una gran reina, una gran monarca, y a tal fin mandó traer los mejores mentores, los mejores instructores, para que inculcaran en su hija valores esenciales, y a fe que lo consiguieron. Cristina recibió la mejor educación de su época. Y destacó de inmediato en cuestiones académicas como teología, historia, geografía, matemáticas y lenguas, gran dotada para las lenguas. Hablaba a la perfección inglés, español, alemán, italiano. Muy instruida en lides musicales y sobre todo en lides artísticas, gran entusiasta de la escultura. Se consolidó, se convirtió en una consumada especialista en el mundo clásico y sobre todo en las culturas mediterráneas. Una gran entendida en cultura mediterránea. Hizo gala de ello durante su vida, llegando a acumular estupendas, magníficas colecciones de muestras pictóricas, escultóricas. También le gustó vivir en grandes palacios bellísimos. Pero en este tiempo de infancia, además de esa formación yo creo que muy universal, a la niña se la vio destacar, se la vio cierta carencia por otras cuestiones más propias del sexo masculino. Y es que Cristina montaba caballos a la perfección. Disparaba pistola y fusil como nadie en aquel tiempo, donde disparar era bastante difícil y menos para una fémina, ¿no? Porque en el siglo XVII no es que las armas de fuego fueran identificadas con el sexo femenino, pero disparaba con una puntería extrema. Cristina era de gesto duro, tenía una voz ronca y le gustaba vestir como un hombre
siempre que la ocasión se lo permitiera. No es de extrañar, por tanto, que la rumorología empezara a circular y, bueno, ciertas historias se propagaron como la espuma. Que si se veía con demasiada frecuencia con alguna camarera muy guapa, que si mostraba interés por determinada aristócrata de la corte, que si se escapaba por las calles de Estocolmo buscando chicas que servían en hostales. En fin, esas historias ya se gestaron desde bien jovencita. Pero ella nunca las desmintió. Yo creo que más bien lo contrario, le gustaba escucharlas. Desde la adolescencia rechazó la posibilidad de casarse. Como es lógico para una princesa heredera al trono, pues el rey y la reina buscaron para su hija algunos aspirantes, algunos pretendientes, que por una u otra razón siempre fueron rechazados. Cristina era absolutamente independiente y pensaba que el matrimonio entorpecería su enriquecimiento vital, que el matrimonio no iba con ella, que jamás se casaría, que ningún hombre la iba a restar protagonismo. Decidió vivir sola, decidió reinar sola. Bueno, esa intención la podemos ver hoy en día en algún heredero que ha llegado a ser príncipe de Mónaco, Alberto II. Bien, pues Cristina ya esa opción la utilizó en ese siglo XVII. Muy comprometida con la política de su tiempo, asistió como testigo privilegiado a los acuerdos de paz que finiquitaron, que finalizaron la Guerra de los 30 años. En 1648 asistía a la paz de Westfalia. Por fin, Europa se daba un tiempo de respiro. Como digo, Suecia había tenido intervención decisiva en esa guerra de los 30 años y los escandinavos ansiaban la paz. Ansiaban poder prosperar en paz. Cristina, como princesa heredera al trono, siempre estuvo a la altura de la exigencia. Y sí que mostró determinadas cualidades para el buen gobierno. Por eso los suecos soñaban con su reina, soñaban con una reina que les condujera hacia los caminos de la paz. Y mientras llegaba su tiempo de coronación, pues siguió fomentando sus aficiones favoritas, la monta y doma de caballos, el disparo, la estrategia bélica. Se interesaba también por el mundo militar, pero principalmente por las bellas artes. Y ya empezó a acumular libros en su palacio, una gran biblioteca, una inmensa biblioteca de la que hoy se sienten muy orgullosos los suecos. En octubre de 1650 le llegó el momento de reinar. Con grandes fastos asumió la corona de su país y se dedicó a fomentar la cultura a la que tanto amaba. Por ejemplo, la primera universidad que se funda en Finlandia, por entonces territorio sueco, es la Abo Akademi, la fundó ella. Siempre procuró que el esplendor cultural acompañara los movimientos de su corte. Pero seguía la leyenda, seguía el rumor. Se decía que, bueno, era amante eterna de sus camareras, de sus sirvientas, pero también de algunos hombres. Y me refiero a un embajador español, a un guapísimo embajador español llamado Antonio Pimentel, con el que se la relacionó. Ella había intentado llevar a intelectuales a su corte. Es el caso de Descartes. Ella mantuvo relación epistolar con el filósofo francés y consiguió que éste fuera a instalarse a la corte de Estocolmo. Por desgracia, la cosa duró muy poquito porque Descartes llegó en un invierno terrible, y los inviernos en Suecia ya sabéis cómo son, y en aquel tiempo mucho más, y nada más llegar a Estocolmo, Descartes contrajo una pulmonía que acabó con su vida. O sea, tuvo muy poquitos meses en la corte de Estocolmo, lo que privó a